oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a Revista de Medio Oriente, este programa semanal en el que contamos con la colaboración de Masa Gabriel. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estáis? Con ganas de conocer asuntos que compartes con los oyentes aquí en esta Revista de Medio Oriente, que se centran en los medios de comunicación, en las informaciones relativas a Israel, pero hoy nos traes un tema curioso e interesante que son amenazas a periodistas, amenazas contra periodistas. Sí, y no de cualquiera, no amenazas de cualquiera de periodistas, sino a amenazas de Fatah, que es el partido que gobierna la Autoridad Palestina, que publicó un vídeo a final del mes pasado, donde se incitaba a contra los periodistas israelíes. Es un artículo que salió, lo informó de ello Khaled Abu Tomeh, que es un periodista árabe palestino que trabaja en el Jerusalem Post, y puso el vídeo de Fatah que identifica a algunos periodistas israelíes, los da su nombre, muestra sus caras y los acusa de incitar contra el liderazgo de la Autoridad Palestina. Los llama generales de guerra israelíes disfrazados de gente de los medios de comunicación. Son tres, mira, te lo digo. Son Yoni Ben Menahem, que es exdirector general de la Autoridad de Radiodifusión de Israel y que trabaja para el Jerusalem Center for Public Affairs. También es Gal Berger, que es corresponsal para asuntos palestinos de Kan, que es la radiotelevisión pública, y Hud Yaari, que es analista del Canal 12, que se centra en asuntos árabes. Bueno, con sus caras, sus nombres, y los acusan básicamente de encabezar una campaña, te estoy leyendo textualmente, una campaña sistemática de incitación contra el liderazgo de la Autoridad Palestina en medio de la lucha contra el coronavirus. Bueno, de lo que hicieron básicamente fue que estos periodistas informaron de la incitación palestina contra Israel, acusando a Israel de propagar deliberadamente el coronavirus entre los palestinos. Bueno, pues estos lo sacaron a la luz. Pero a mí lo que más me llama la atención, esta incitación, que básicamente pone en peligro las vidas de estos periodistas, porque estamos hablando de la organización que gobierna la Autoridad Palestina y que incita contra unos ciudadanos israelíes concretos como periodistas. Estamos hablando de que está llamando no lo dice abiertamente, pero esto incita a que los ataquen, y además tiene pone en peligro sus vidas, básicamente. Y además también no solamente sirve de eso, sino que también tiene un efecto amedrentador, ¿no? Que es algo que lo ven los otros periodistas y los disuade de dar información que pueda no gustarle a la Autoridad Palestina, especialmente los periodistas que trabajan en Cisjordania. Pero lo más llamativo de todo esto no es, lamentablemente ni siquiera es que la Autoridad Palestina incite contra ciudadanos israelíes. Esto es algo que han hecho en varias ocasiones, que por supuesto no sale en los medios de comunicación, pero esto ya lo hemos dicho muchas veces. Pero a mí lo que me llama la atención es el absoluto silencio de la Federación Internacional de Periodistas. No han dicho nada. No han dicho absolutamente nada, no lo han condenado. Y es muy interesante porque esto nos recuerda a un caso que nosotros vimos, en Cámara vimos, que de hecho lo destapó Cámara, que es el caso de Nasser Abu Bakr, que trabajaba para la AFP, Asociación France Presse, y además se había postulado, además que trabajaba de periodista, se postulaba con el Consejo Revolucionario de Fatah, y que era además también presidente del Sindicato Palestino de Periodistas, y que tuvo todo el apoyo de la Federación Internacional de Periodistas. Cuando se destapó, cuando Cámara destapó que además de tener actividades políticas estaba trabajando de informador en una agencia informativa, pues lo que se le dio fue fue suspendido del trabajo durante una semana, y la Federación Internacional de Periodistas salió en su defensa. Con lo cual se da una cuenta de que no estamos hablando de una federación
que realmente proteja a los periodistas, sino que estamos hablando de una federación, una vez más, completamente politizada y partidista, porque estos periodistas israelíes no están teniendo el apoyo. Y no solamente la federación, yo creo que no sé si hay mucho más que esperar de ello, pero lo que me llama también la atención es tanta solidaridad periodística en general. Imagínate que Israel hubiera amenazado mínimamente, que sería una barbaridad, sería un escándalo que Israel amenazara a un periodista por dar información que no le gusta, ¿verdad? O sea, y sería un escándalo y con razón. Bueno, Israel no lo ha hecho, pero lo ha hecho la autoridad palestina y ahí no hay escándalo porque a nadie le importa. Porque volvemos a lo de siempre, que es una tristeza realmente, que en el fondo yo creo que es un profundo racismo, es la impresión de que los palestinos no tienen derecho a tener buenos dirigentes, porque los medios occidentales se dedican a defenderlos como pues blanqueándolos, no mostrando las cosas que hacen. Y creo que una de las cosas que deberían replantearse los periodistas es que obviamente tienen llaman a los atentados o llaman señalan periodistas o hacen llamamientos a incitadores hablando del mismo Abbas contra israelíes, no les llama la atención, no les importa, pero es que también están ejerciendo un poder absolutamente, están teniendo a su propio pueblo bajo unas condiciones que no son, o sea, de corrupción, pues, obviamente Fatah no es Hamás, pero no estamos hablando de una absoluta libertad para informar, por ejemplo. Yo creo que los periodistas pues deberían ser solidarios, o con todos o con ninguno, pero no vender la moto de la solidaridad cuando les importa absolutamente nada las amenazas de las que están siendo víctimas sus compañeros israelíes. Porque cuando se han producido estas amenazas, además aparece que algunas veces las noticias relacionadas con Israel tienen que pasar un filtro y que a medida que se suceden los días o el tiempo salen a la luz en función de si, no sé si conviene o no conviene, no sé si ese es el verbo que hay que usar, pero parece que el tiempo a veces pone las noticias sobre la opinión pública. Pues esto ocurrió el 21 de abril. Estamos hablando de relativamente, cuando grabamos esto, hace 2 semanas. ¿Tú crees que ese componente del tiempo puede dar lugar a que aparezca en la prensa próximamente? Pues supongo que puede aparecer de muchas maneras. Supongamos que entonces los periodistas israelíes escriben una carta diciendo que no es correcto lo que ha pasado, entonces veremos en los medios diciendo que periodistas israelíes atacan a periodistas palestinos o algo por el estilo. Es decir, no lo sé, no tengo ni idea. Yo creo que es algo suficientemente escandaloso que tenía que haber salido ya, apenas lo he visto. Y por otro lado, el problema yo ni siquiera sé si es voluntario, es que parece que no les importa, no les llama la atención. No les llama la atención, que luego yo por otro lado entiendo que no te llame la atención que Fatah amenace, porque es algo ya tan habitual, pero por lo menos de hablo alguna vez. Bueno, Masa, pues al menos aquí tú en esta revista de Medio Oriente informas sobre este asunto, estas amenazas de las que nos hablabas a estos 3 periodistas israelíes, amenazas de Al-Fatah, y te agradecemos que como cada semana colabores aquí en este pequeño espacio dedicado a los medios de comunicación en esta revista de Medio Oriente. Muchísimas gracias a vosotros y la semana que viene seguimos. Hasta la semana que viene. A los oyentes les recordamos que pueden entrar en la página www.revistamo.org para conocer otros temas que Masa Gabriel y sus compañeros de cámara tratan en ella. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un abrazo y cuidaos mucho.